un producto necesario en todas las mesas a nivel mundial, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos implementar, cómo estamos implementando con grandes resultados el ozono en este cultivo de papa. Para eso nos acompaña el ingeniero David Chilito. Bienvenido, ingeniero David Chilito. Muchas gracias por acompañarnos. Andrés y a todo el grupo de trabajo, buenas noches. Qué pena haber llegado un poco tarde a la charla, pero pues tuve un poquito de inconvenientes con la empresa que me distribuye el internet, entonces me demoré un poco en la conexión. Pero pues bueno, ya pudimos solucionarlos y ya estamos aquí, listos para darles toda la información que hemos recolectado hasta el momento en esta clase de cultivo y lo cual sé que les va a ser de mucha ayuda para productores y vendedores que se encuentran en este momento en línea. Excelente, mi estimado, muchas gracias. Listo, empecemos con la presentación entonces. Vamos al grano. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy tenemos diseñado y listo un protocolo acerca de uno de los cultivos más representativos, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, como es el cultivo de la papa. En este momento sabemos que es uno de los cultivos los cuales tienen muchos problemas en cuestión de, primero que todo, nutrición, segundo que todo, resistencia a plagas y tercero, hongos, virus y bacterias, los cuales son importantes y marcan un margen económico demasiado grande para los productores, con el fin de tener cultivos mucho más limpios, con menos trazabilidad. Hemos decidido implementar superozono en esta clase de cultivo que es de necesidad común y para todo el mundo, que está dentro de la canasta familiar. Bueno, Peter, por favor, la siguiente. Comenzamos como todo cultivo, alistando el terreno y dando esos manejos necesarios para poder lograr una buena siembra y, por supuesto, unas muy buenas cosechas. En este paso, importante, en la mayoría de cultivador de papas se utiliza, pues, obviamente, arados para hacer remoción de tierra y incorporación de materia orgánica y, obviamente, antes y elaboración de surcos antes de la siembra. Eh, ¿Por qué generalmente se hace esto en el cultivo de papa? Porque la papa es un cultivo el cual sus raíces no son verdaderas y por lo general son de, por lo general busca suelos bastante sueltos, bastante aireados para poder tener un muy buen desarrollo radicular, poder generar sus frutos y sobre todo tener un muy buen desarrollo. Lo primero que se realizó antes de meter la maquinaria para hacer las labores de tractoreo fue desinfectar las astas y llantas de la máquina antes de entrarla. ¿Por qué hacemos esto? Como le digo, la mayoría de productores no tienen la capacidad de tener esta maquinaria de alto costo en cada una de sus fincas, entonces alquilan, alquilan, alquilan material para hacer este trabajo. Lo ideal, hacer desinfección de astas, rotovectores, llantas, pues para no tener trazabilidades de otros suelos y que esto no nos vaya a afectar y no nos vaya a diseminar cualquier hongo que tengamos en algo otras fincas. La desinfección de las camas. En este caso, realizamos la aplicación de 2 litros de superozono por 200 litros de agua. ¿Por qué realizamos esta aplicación? Esta aplicación se realizó más alta que lo normalmente se utiliza por la siguiente razón. Es un terreno que se viene trabajando hace más de 12 años con el cultivo de papa, el cual no ha tenido ninguna clase de descanso y la cual ya hemos tenido algunas incidencias en cultivos anteriores de lo que es Phytophthora y lo que es Fusarium, pero entonces para mitigar y poder mermar esa incidencia, lo que hicimos fue aplicar una dosis un poco más alta. Esto lo logramos a base de un análisis fitosanitario que se logró hacer antes de la siembra, junto con un análisis de suelo, que fue importante hacerlo en esta parcela.
La siguiente, Peter, por favor. La siembra. Primero que todo, importante realizar una buena selección de semillas. Esta semilla que se sembró acá fue una variedad que por lo generalmente se llama pastusa, Castilla pastusa, la cual fue adquirida directamente al ICA. Por lo general, acá en Colombia, los cultivadores de papa no seleccionan directamente su semilla, compran una semilla certificada directamente al ICA, lo cual nos asegura, en principio, una mejor calidad de esta semilla, con una muy buena selección, un muy buen tamaño de semilla y una inocuidad en cada una de esas papas. Se realizó una desinfección directamente de la semilla directamente en el surco, porque es un poco complicado hacer la desinfección de 50, 60 bultos de papa que por lo general se utilizan para cierto terreno. Entonces se realizó una desinfección directamente en el surco después de la siembra. Se aplicó lo normalmente, 1 centímetro de superozono por 200 litros de agua y se mojó la cama directamente con la semilla. Esto se hizo por método de aspersión. Obviamente, la siembra la realizamos 4 días después del proceso de desinfección. En este caso, no se aplicó materia orgánica. Por lo general, los suelos en donde se cultiva la papa son suelos bastante altos de materia orgánica, entonces no se aplicó materia orgánica. Lo que sí hicimos fue una aplicación de enmiendas para regular un poco los pH, porque sí el pH estaba por debajo del 4.5 y necesitábamos tener un pH por encima de los 5 puntos. En este caso, se realizó la aplicación de una materia llamada fosforita, que es una roca de alto contenido en fósforo molida, y se hizo una aplicación antes de la siembra. Se realizó una fertilización junto con la siembra el mismo día, con una fórmula preestablecida. En este caso, el cultivo de papa, por lo general, se realizan solamente 2 fertilizaciones, una en el momento de la siembra, otra alrededor de los 25 a 45 días después de la siembra. La fórmula preestablecida que hicimos en este caso fue un 10-30-10. Por lo general es lo que maneja la mayoría de productores, pero en este caso hicimos esa formulación por el análisis de suelo. Un suelo muy bueno con fijadores de nitrógeno, pero un poco bajo en sus porcentajes de fósforo. El fósforo es importante en el cultivo de la papa, primero que todo, para tener un muy buen desarrollo de las raíces. Segundo, tener una planta en cortos días de un muy buen tamaño en su etapa vegetativa. La siguiente, Peter, por favor. Cuidados que debemos tener en cuestión del cultivo de la papa post-emergencia, días después de la germinación. Esto va alrededor de 10 a 14 días después de la siembra. Ya tenemos papa germinada, ya tenemos la papa por fuera de la tierra. Manejos importantes, control de plagas y enfermedades. Principalmente control de plagas en esta etapa. Es muy susceptible la aparición de ciertas plagas en estos días. Por ejemplo, la pulguilla, el gusano trozador y la chisa son las enfermedades, son las plagas, perdón, que más nos afectan en estos 14 días. La pulguilla en su etapa en la zona foliar, la cual se alimenta de los brotes tiernos y nos disminuye la etapa de crecimiento y la lámina foliar de la planta. Y esto nos conlleva a que la planta se demore mucho más en ese punto de crecimiento. El gusano trozador se encarga de trozar el punto de crecimiento de la planta y esto nos lleva a una muerte, por lo general, de esa parte de la semilla. Tumba totalmente el punto de crecimiento y la planta no sigue creciendo en su lámina foliar, se nos detiene, por ende muere. Y la chisa no nos afecta a la lámina foliar, pero nos afecta el tubérculo directamente. En parte la conocen como chisa, en parte la conocen como mojojoy, en parte la conocen como larva soldado. Entonces, eso lo que hace es comerse, alimentarse del tubérculo. Obviamente, eso evita que la planta germine. En este punto importante,
exactamente a los 11 días comenzamos la aplicación de Super Ozono. ¿Para qué? ¿Por qué utilizamos a los 11 días después de la germinación? Porque fue en la etapa en la que nos dimos cuenta que sería indispensable la aplicación de Super Ozono, no solamente para el control de las enfermedades que nos van a atacar en este punto, sino para repeler en sí lo que es la pulguilla y el gusano trozador. En este caso no tuvimos afectaciones de chiza. ¿Por qué? Porque en el terreno se hizo una aplicación de un insecticida antes de la siembra, un insecticida para el control de la chiza. Preventivo porque tampoco no habíamos tenido antecedentes de ataque de esta clase de gusano, de esta clase de plaga en este terreno. Vimos un muy buen control de repelencia en cuestión de la pulguilla. Sí se nos dio un que otro caso esporádico, pero no ameritaba la aplicación de insecticidas para el control de esta plaga. El gusano trozador, encontramos en todo el lote alrededor de 3, 4 gusanos, entonces no fue indispensable la aplicación de insecticidas para el control de estas plagas. Nos dimos cuenta que Super Ozono nos repelió totalmente los estados adultos del gusano trozador, entonces no tuvimos afectaciones por esta plaga. ¿Cuáles fueron las cantidades que hicimos en la primera aplicación? La primera aplicación la realizamos con 70 centímetros por bomba de 20 litros. Esto fue la primera aplicación. En la segunda aplicación hacia adelante ya comenzamos a utilizar 90 centímetros por bomba. Recordar importante, este es un cultivo que se aplican Super Ozono, en este caso para el control de enfermedades, cada 8 días. Es un cultivo realmente exigente en el control de estas enfermedades, así que hay que hacer bien seguidos esas aplicaciones. ¿Qué buscamos controlar con Super Ozono en cuestión de papa? Principalmente tizón, gota, atragnosis, alternaria, que son las enfermedades más limitantes dentro del cultivo. Son las que más causan daños y las cuales merman ese porcentaje de rentabilidad entre un 50 y un 60%. Siguiente, Peter, por favor. A los 45 días de edad de la planta se realiza el aporque. Importante el aporque, ¿por qué? Porque en realidad las papas no son raíces, son estolones. Y esos estolones, si no se realiza un aporque para evitar que ellos salgan y encuentren luz, se convierten en nuevas ramas. Entonces eso nos va a bajar la cantidad de papa por planta. Entonces a los 45 días exactos se comienzan a realizar los aporques. No solamente nos sirve para eso, sino que nos sirve para darle más fuerza a las raíces, que son realmente, en la papa se llaman raíces falsas, que son ellas por general son perezositas para alimentarse. Entonces, al realizar este aporque estamos realizando dos manejos importantes. El primero, hacer que los estolones no encuentren luz y se convierten en papas. Y lo segundo, darle fuerza a las raíces para que se sigan alimentando. En esta etapa es indispensable los monitoreos del cultivo. ¿Por qué? Porque en esta etapa la planta todavía es muy susceptible al ataque de algunas plagas y enfermedades, especialmente las pulguillas, como lo dije anteriormente, algunos insectos masticadores, algunos insectos perforadores y sobre todo en esta etapa es muy susceptible la planta a la aparición de atragnosis y gota, la cual es causada por el hongo Phytophthora infesta. Entonces es muy importante estar haciendo los monitoreos y estar haciendo las aplicaciones cada 8 días de nuestro producto Super Ozono. En esta etapa fórmula preestablecida, la cual fue un 10-20-20, ya mucho más cargada en potasio y con una aplicación de elementos menores para darle esa ímpetu a la planta de que comience a generar los frutos y a llenar esos frutos de buena manera. En esta etapa también más o menos entre los 45 y los 50 días
hicimos una aplicación foliar. En este caso, se realizó una aplicación foliar con base a ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, aminoácidos, los cuales nos aportaban energía a la planta para hacer todo su proceso de producción, de llenado y sobre todo nos aportan resistencia a la planta. Tenemos que darnos cuenta que la papa es un cultivo que se siembra en pisos térmicos muy fríos y que a veces nos puede afectar mucho las heladas, las cuales hasta el momento no hay un producto que en sí o una técnica que en sí contrarreste esas heladas. ¿Qué nos dimos cuenta en la cuestión de las heladas con superozono? Superozono nos brinda cierta resistencia a esas heladas nocturnas que caen en la papa. No queremos decir que es la solución para esas heladas porque es muy difícil, pero sí nos dio una resistencia, no solamente porque ozono nos ayuda a que la planta se recupere más rápido del estrés que le causan el clima o que le causan unas plagas, sino que también por los materiales en los que ellos están elaborados, en este caso los aceites, nos ayuda a proteger, a formar una película en las hojas, en los tallos, los cuales nos ayudó a repeler un poco el ataque de las heladas. Sí tuvimos afectaciones, pero no fueron tan graves como se vio en otros cultivos que no fueron tratados con superozono. La siguiente, Peter. El protocolo a seguir en esta etapa del cultivo es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que el superozono lo vamos a manejar dependiendo el clima, cómo se nos esté comportando. En este caso, podemos decir que si el clima comienza a desmejorar y a caernos demasiados inviernos y con lluvias demasiado extensas, lo que hicimos fue mermar esos tiempos de aplicación. Los pasamos de 8 días a 5 días y aumentamos la dosis de superozono por 20 litros de agua. 120 centímetros por el tiempo que el clima fue desfavorable. En este caso, esas aplicaciones de 120 centímetros se realizaron 5 aplicaciones con diferencia de 5 días una de la otra. ¿Por qué tomamos esta decisión? Como les digo, fue más o menos un lapso de tiempo de 20 a 25 días en los cuales nos cayó demasiado agua. Y eso nos llevó a tomar esta decisión para proteger obviamente el cultivo, para llegar a un punto de equilibrio y que no se nos perdiera la cosecha. Pasado 2 meses y medio de realizar la segunda fertilización foliar, en este punto de la planta ya casi la planta está en floración, lo cual nos indica que la planta ya se vuelve un poco más resistente al ataque de las enfermedades y de las plagas. Eso no quiere decir, como vuelvo y lo digo, que no les afecte. Sí tenemos presencia de pulguillas, sí tenemos presencia de gusano trozador, de insectos masticadores, pero como la planta en este punto es una planta muy robusta en su lámina foliar, entonces esas afectaciones no afectan tanto al cultivo. Entonces ya nos podemos relajar un poquito en la cuestión de los insectos. En la cuestión de las enfermedades también la planta se vuelve un poquitico más resistente a lo que es el tizón, a lo que es la ternaria, a lo que es la trianosis. Pero tenemos que estarla monitoreando constantemente. ¿Por qué? Porque en este caso, vuelvo y digo, la lámina foliar de la planta crece tanto que se genera un microclima. Entonces, si nos cae un aguacero, tiene que hacer un sol muy amplio para que la planta se nos seque totalmente, o si no, ese microclima se genera ahí, la humedad relativa nos aumenta y comienza a afectarnos de nuevo otra vez la aparición de atranosis, de alternaria, de gota. Entonces tenemos que hacer un monitoreo constante a estos cultivos y estar haciendo las aplicaciones en la dosis que se recomienda. Siguiente, Peter, por favor. Beneficios que encontramos en la aplicación de superozono en el cultivo de papa. Primero nos dimos cuenta que la aplicación que hicimos para desinfección de la papa en el surco nos ayudó a la germinación. Fue una germinación, no digamos que más rápida, pero sí fue una germinación mucho más sana
y con tallos, con mayor cantidad de tallos por planta y tallos mucho más robustos, mucho más fuertes. Obviamente esto nos aceleró después de que la planta salió de la tierra, nos aceleró el crecimiento foliar de una manera muy buena. Lo que por lo generalmente no se demora para tener una lámina foliar bien desarrollada alrededor de 35 días, con las aplicaciones de Super logramos estar a 25 días con esa cantidad de follaje. Entonces nos aumentó mucho esa lámina foliar. Mayor protección de las enfermedades, mayor resistencia a las plagas. Uno de los beneficios importantes, como lo digo, fue que Super Ozono nos dio fue no utilizar insecticidas para el control de los insectos que nos atacan en las primeras etapas. Esos insecticidas se quitaron. Vuelvo y digo, nos repelió la aparición de adultos, eso evitó pues huevos, estado larvarios, entonces nos ayudó mucho, fue un ahorro en esa cuestión, no tuvimos que hacer aplicación de ninguna clase de insecticida. La asimilación de nutrientes que logramos por la planta con las aplicaciones de Super Ozono fue supremamente buena, fue muy alta. Absorbió la mayor cantidad de nutrientes que tenía el suelo, las que le logramos dar con el uso de fertilizantes fue un desarrollo totalmente exagerado de la planta y la producción aumentó en su calibre. Por lo general siempre en los cultivadores de papa siempre salen que la extra, que la segunda, que la Richie. Fue mucho más la cantidad de extra que la cantidad de Richie. Mermó en un 12% la cantidad de Richie que por lo generalmente sale, que es una papa que por lo general ya no tiene comercio. Eso aumentó la cantidad de venta al productor y los beneficios que tenemos en el cultivo en cuestión monetaria. Siguiente, Peter. Podemos darnos cuenta que la presentación fue relativamente corta en cuestión de las diapositivas, pero estos fueron los datos que logramos recolectar en el cultivo de papa. A la final, en cuestión de fertilización, en cuestión de manejo agronómico, es un cultivo que no tiene tantas exigencias como otros, pero sí es un cultivo que hay que estar monitoreándolo cada 8 días, cada 3 días para saber cuáles son los casos que podemos encontrar dentro del cultivo y qué correctivos podemos llegar a tener. Lo único que se utilizó en control de plagas y enfermedades fue Super Ozono, no fue necesario la aplicación de nada más. Los fertilizantes que se aplicaron fueron muy bien asimilados por la planta y tuvimos un cultivo con un muy buen desarrollo. Super Ozono nos bajó esa incidencia de enfermedades, como le digo. En todo el ciclo del cultivo solamente nos atacó una sola helada, pero con eso hubiera sido suficiente para dañar entre el 40 y el 50% del cultivo. Ya veníamos, en el momento en el que nos cayó la helada, veníamos haciendo alrededor de 6 aplicaciones con Super Ozono y solamente tuvimos afectación en un 1.5% del cultivo. Entonces eso fue una ganancia muy buena. Llegamos a la conclusión de eso, de los aceites nos dieron una película protectora. Obviamente tuvimos la suerte tuvimos la suerte de realizar la aplicación horas antes de que nos cayera la helada. Entonces, fueron factores que nos ayudaron mucho también para tener unos muy buenos resultados en este cultivo. Pues, no sé, preguntas, inquietudes que ustedes tengan, estamos prestos a resolverse. Excelente, mi estimado, y muchas gracias. Bueno, querida comunidad Super Ozono, queremos saber qué inquietudes tienen respecto a la utilización del ozono en el cultivo de papa. Buenas noches. Por favor, levantar manito para realizar las preguntas. Listo, yo creo que mientras que... ¿Alguna pregunta en el chat, por favor?
Buenas noches, mi estimado Néstor. Bienvenido. ¿Cuál sería su pregunta, mi Buenas estimado? noches, me presento, yo soy acá de Cundinamarca, Colombia. Pues escuchando la papa, realmente pues se me hace muy familiar todos los problemas que tenemos, pues además yo soy cultivador de tomate bajo cubierta y pues también utilizamos gulupa. Pues me interesa el producto, pues prácticamente pues los temas de las enfermedades son los mismos. Entonces, pues sí estoy muy interesado, pues no se entiende muy bien, pero pues sí de pronto si hubiera un modelo sobre tomate o algo me gustaría conocerlo. Muchas gracias y muy amables por la oportunidad y pues sí me interesa el producto, no sé, un distribuidor cerca o si hay la posibilidad de distribuir, no sé, cualquier cosa me interesa. Acá hay un campo de acción inclusive para mover el producto que es una zona productora de tomate. Gracias, buenas noches. Hay un campo de acción para mover el producto que es una zona productora de tomate. Gracias. Buenas noches, don Néstor. Claro que sí, con todo gusto. ¿En qué zona se encuentra usted, don Néstor, por favor? Cundinamarca. Bueno, para Cundinamarca tenemos ya distribuidores, mi estimado. Podríamos entrar con una subdistribución, ¿sí? Para el tema de tomate, vamos a preparar una presentación exclusivamente para tomate, con el desarrollo que ya tenemos en este tipo de cultivo. Don Néstor, si por favor nos deja su número de contacto al chat, un asesor lo toma y le amplía toda la información. ¿Le parece? Si es tan amable. Buenas noches, mi estimado Roy. Desde Costa Rica. Bienvenido. ¿Cuál sería su pregunta, mi estimado? Buenas noches, sí. André, al ingeniero ahí. Bueno, entré un poquito tarde ahí, pero sí me gustaría saber, usted habló ahí de el control de plagas y enfermedades únicamente con superozono. Estoy entendido que hay un superozono que es un bioinsecticida, pero quiero saber si aparte de la parte del espectro de enfermedad, también está atacando la parte de plagas. Y la otra es, ¿la desinfección del suelo ahí se hizo presiembra o fue posterior a la siembra cuando se sembraron? ¿O cómo estuvo ahí? Es que esa parte sí no la pude captar. Mi estimado, claro que sí. Sí tenemos hasta el momento las dos líneas, superozono normal, que es el que nos ataca hongos, virus y bacterias, pero también él tiene cierta acción en los insectos, no de matarlos, digámoslo así, sino que repele cierta clase de insectos, como lo que son tris, mosca blanca, algunas pulguillas, algunos pulgones. Entonces, ¿qué pasó exactamente en este cultivo? Como comenzamos a hacer aplicaciones de superozono antes de la siembra, en este caso hicimos aplicaciones pre-siembra para la desinfección de suelo, después hicimos aplicaciones en el momento de la siembra, hicimos una aplicación por encima de la papa para desinfectar el producto por cuestiones de transporte, por cuestiones, bueno, de manejo. Entonces, ¿esto qué nos llevó? Que los adultos de estas plagas de una vez como que se nos fueran del cultivo. Ellos como que poco les gusta el ozono, nos repelió la mayor parte de estos insectos, entonces no tuvimos la necesidad de hacer aplicaciones de insecticidas para corregir estos problemas. Como les digo, no quiere decir que no nos aparecieron, sí nos aparecieron, pero fue en una cantidad muy mínima que no era indispensable hacer las aplicaciones de insecticidas. Esto nos mermó un costo y la verdad no hubo ningún daño significativo. En la cuestión de los hongos, nos controló supremamente bien los hongos, pero vuelvo y repito, hay que estar muy encima. Estos protocolos es más o menos una guía, pero hay que estar muy encima de nuestros cultivos dándonos cuenta de cómo está el clima, qué patologías se nos van mostrando, qué enfermedades se nos van mostrando por X o Y motivo. Entonces, manejar esas aplicaciones, manejarlas dependiendo esos cambios que tengamos dentro de nuestros cultivos. Sabemos que si estamos en una época de invierno y nos pasa de una vez a un sol
muy berraco, la humedad relativa no sube y eso nos aparece de una vez en cantidad de hongos. Entonces ahí tenemos que estar haciendo las aplicaciones preventivas para estos hongos. Obviamente esas aplicaciones cuando son preventivas solamente manejamos 90 centímetros por bomba de 20 litros. Pero cuando tenemos esos climas muy, muy adversos, ya subimos la cantidad de esos centímetros por bomba, más o menos alrededor de 100, 120, dependiendo del cultivo. Hay cultivos que hay que hacerles un poquitico más por bomba por cuestiones de que las plagas que les atacan son muy fuertes. También se está diseñando, no sé para cuándo estará para todos los países, Superinsectos. Superinsectos sí ya viene diseñado totalmente para repelernos y controlarnos esos insectos que ya estén en nuestro cultivo, que tengamos afectaciones demasiado altas, entonces Superinsectos sí nos repele y nos controla esos insectos. Pero en este momento Super Ozono normal nos repele y nos hace un buen trabajo. ¿Para qué? En la mayoría de cultivos que se están trabajando, nos maneja muy bien la cuestión de los insectos. Sí, otra consultita antes de que sigan nosotros. Aquí en Costa Rica, bueno, la zona papera es la zona del Valle Central, ahí Cartago, faldas del volcán, uno de los volcanes aquí, es riquísima en suelos y todo, pero sí es bastante, no es tanto ahí. El problema es con risotonia y no sé si han tenido experiencia, cómo ha estado por ahí con eso. Mi estimado, con risotonia hemos tenido buenas experiencias. No en el cultivo de papa, pero sí en cultivos como tomate, como fresa, como pepino. Hemos tenido ataques de risotonia y se han controlado de una muy buena manera. La dosis para el control de risotonia la hemos manejado en los otros cultivos en 110 centímetros por bomba, con aplicaciones de 5 días una de la otra. Cuando el cultivo está muy atacado por esta patología, se están mandando con diferencia de 3 días una de la otra, hasta el momento de que se frene la enfermedad, y ya seguimos trabajando dependiendo del plan que se haya diseñado para cada uno de los cultivos. No todos los cultivos lo podemos manejar de la misma manera, tenemos que tener en cuenta muy bien eso. Hay cultivos que se pueden dar la opción de trabajar aplicaciones cada 20 días, pero hay otros cultivos que sí tenemos que estar haciendo aplicaciones cada 8 días. Entonces, esos planes van dependiendo el ataque de la enfermedad y la clase de cultivo bajando. Perfecto. Muchísimas gracias. Exacto. Mi estimado Roy, yo le complemento algo en el tema de insectos. Estamos haciendo lanzamientos de superinsectos en México. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer los lanzamientos en Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Vamos a desplazarnos hacia abajo haciendo el lanzamiento del producto. Es un producto que es hecho estrictamente de insecticidas naturales, ¿sí? A base de NIM. Y viene con un reactivo, viene con un activador de 30 ml. La medida de la botella de superinsectos viene por 1 litro, ¿sí? Con su activador de 30 ml. Se hace una activación del producto, se mezcla muy bien en la misma botella y de ahí se disuelve con 200 litros de agua. Se va a aplicar día 1, super ozono, que va cargado de ozono. Día 4, super insectos, que también va cargado de ozono y va a recibir una doble dosis de ozono. Los cultivos van a estimularse y a reaccionar de una forma extraordinaria, logrando realmente el mejor rendimiento del cultivo, ¿sí? Y aumentando cosecha, aumentando el rendimiento de la cosecha. Realmente ese producto aumenta las cosechas. Si llevamos de la mano una excelente nutrición, vamos a tener una excelente rentabilidad en nuestros cultivos, de una forma amigable y de una forma que vamos a degradar cualquier químico que vamos a encontrar en su camino, ¿sí? Entonces pronto tendremos super insectos que se va a vender como un tratamiento integral de plagas y enfermedades con bioestimulación y anabólicos naturales, ¿sí? Totalmente orgánico el producto, mi estimado Roy. Eso a lo mejor en unos 20 días, 30 días ya tenemos disponibilidad del producto super insectos en los países aledaños a México, ¿vale?
Ok, apenas esté por el lado de Costa Rica, nos estás avisando a nosotros, por favor, porque sí estamos Claro que interesados sí, mi en eso estimado Roy. también. Bueno, querida Bien, comunidad, gracias. también les quiero presentar al señor Roy desde Costa Rica, que asumió la red de distribución de una de las zonas de Costa Rica. Bienvenido, mi estimado Roy, y muchas gracias por su participación. Gracias a usted. Claro que sí, con todo gusto. Vamos con las preguntas, vamos con más preguntas del público. ¿Qué otra pregunta tenemos en el chat? Bueno, todo el equipo está atento en el chat. Muchas gracias, chicos. Bueno, disculpen, cultivo de chile habanero no me afecta si aplico superozono en etapa de floración. Absolutamente no. El producto es apto para todas las etapas del cultivo. Desde antes del cultivo hasta después de cosecha. Sí, porque nos va a dar larga duración en la Excel y nos va a reducir la pérdida en transporte de los productos. Hasta un 80% reduce estas pérdidas. Vamos con otra pregunta en el grupo. Señor Willy, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta, mi estimado? Buenas noches, ingeniero. Bueno, mi pregunta es el siguiente. El superozono, ¿cómo va con el trabajo de la mosca minadora? Ya que están hablando que es un repelente, ¿a qué medida se trabajaría para la papa? Como le digo, mi estimado, en cuestión de la mosca minadora, pues la verdad no tuvimos afectación con esa plaga. Simplemente estuvimos haciendo las aplicaciones. Comenzamos con 70 ml por bomba de 20 litros, después subimos a 90 ml por bomba de 20 litros. En ciertas etapas del cultivo aplicamos hasta 120 por bomba de 20 litros por cuestiones de clima. Y eso fueron esa fueron la cantidad de aplicaciones que realizamos. No, no que no realizamos más aplicaciones en cuestión de cantidad. Con estas aplicaciones tuvimos buenos resultados en cuestión, como le digo, repelió la mayor parte de insectos y no tuvimos afectaciones por moscaminador, trozadores de fruto, trozadores de tallo, ni perforadores de fruto. Entonces, yo creo que esas cantidades de aplicaciones fueron suficientes esta clase de mosca. Exactamente. Bueno, don Willy, le cuento. Para algunos casos nos ha funcionado el. Tal vez nos ve la onda con Andrés. Ustedes, 100% con los insectos. En el tema de hongos, bacterias y virus nos ha funcionado el 100% del producto. ¿Es el producto en los diferentes? Sí, tengo un poco de mala señal por acá. Bueno, para el tema de insectos, ¿me escuchan? No sé si me escuchan, chicos, equipo. Sí, lo Sí, estamos señor, escuchando. sí, lo estamos. Hola, hola. Ok, por favor. Listo. Por eso decidimos sacar el complemento de super insectos, para poder tener una eficacia en el control de plagas y enfermedades. ¿Vale? ¿Qué otras preguntas? Acá en el chat hay uno que dice, en cuanto a compatibilidad, superozono puede mezclarse con otros productos. En realidad, con lo único que recomendamos la aplicación de superozono es con algas marinas. No recomendamos hacer aplicaciones con ni fungicidas ni insecticidas, tampoco con fertilizantes foliares. ¿Por qué? Porque superozono nos funciona por oxidación. Y si lo revolvemos, el trabajo que va a hacer superozono es oxidarnos las moléculas de estos productos y no nos va a servir para lo que realmente queremos, que es que nos trabaje los hongos dentro de nuestros cultivos. Entonces, recomendamos solamente con algas marinas. Nos funciona supremamente bien. Se duplica la bioestimulación y el resultado de superozono, pero solamente con las algas marinas. Con ningún otro producto recomendamos mezclarlo. excelente, así es.
El señor Willy ya tiene levantada la mano y después vamos con el señor Adrián. Señor Willy, bienvenido, buenas noches. No, ya pregunté, ingeniero, disculpe. Don Willy, ¿desde qué país nos acompaña, don Willy? Soy de Perú, ingeniero. Ah, perfecto, excelente. Bueno, ya llega el nuevo lanzamiento del producto reconcentrado, con presentación de 900 ml. En unos 8 o 9 días ya lo tenemos disponible en Lima, Perú. Excelente, vamos con más preguntas. Adriana, buenas noches, Adriana. Bienvenida. ¿Cuál sería Adriana. su pregunta, por favor? Sí, buenas noches. Adri. Hola, no, yo no me he levantado la mano, Henry. Adriana Alfaro, perdón. Ya. Buenas noches. Yo. Perdón, es Adriana Alfaro. Bienvenido. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, Una de las- estimado Adrián. ¿Desde dónde nos acompaña? Sí, estoy por el lado de Costa Rica, en Zarcero. Mi pregunta Excelente, es, bienvenido. en Papa aquí utilizamos muchos fitosanitarios, principalmente para Fitóptora. La pregunta concreta es si el exceso de superozono no crea resistencia al hongo, porque con los fitosanitarios sí ocurre eso. Mi estimado Adrián, buenas noches. Con superozono no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque es una molécula natural. Simplemente el ozono es una molécula de oxígeno elevado a la 3, entonces no tenemos, es una molécula literalmente natural, la cual nos trabaja por oxidación, nos oxida la membrana celular del hongo y eso hace que pues es como si le cayera un tarrado de ácido a una piel. El hongo comienza a descomponerse, entonces no tenemos ese problema de que las plagas o las enfermedades nos tomen resistencia a la aplicación de superozono. Es totalmente biológico, así que no tenemos ese problema. Claro que sí. Bueno, y también por la siguiente situación. El ozono es 3000 veces más potente que el cloro. O sea, es muy, muy, muy difícil que pase por encima de ese umbral. Es muy difícil, ¿sí? Porque realmente el ozono, o sea, va y soluciona cualquier tipo de patógeno que encuentre a su camino. Absolutamente todas las enfermedades provenientes de hongos, bacterias y virus, porque todas vienen de allí. Entonces vamos a tener un excelente control en cualquier tipo de enfermedad, sin riesgos a que se vuelva inmune, a que ya no reaccione al producto. No va a pasar con el ozono, en ningún momento. Entendido, gracias por la Bueno, mi aclaración. estimado, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, estimado Adrián, y bienvenido, ¿vale? Seguimos con más preguntas. Señor Roberto, buenas noches. Bienvenido. ¿Desde qué país nos acompaña, don Roberto? Hola, Sí, buenas noches, don Roberto. buenas noches. Sí, Muy de buenas Perú, noches, de Perú. bienvenido. Quería hacer una consulta. Ok, bienvenido. señor. Cuando el agua es alcalino, ¿pudiera afectar al momento de aplicación con el ozono? No sé, ¿me escucha? Sí, señor, buenas noches. Claro que lo escucho. Sí tendríamos un problemita con la cuestión de las aguas alcalinas. Tendremos un problema, diría que un problemita, no un problemota, porque superozono no tendría la misma efectividad dentro del cultivo. Para esas aguas alcalinas tenemos que hacer un trabajo distinto en cuestión de preaplicación, hacerle un trabajo a esa agua, tratar bueno, para esta zona casi no hemos tenido problemas con alcalinidad, pero yo creería que aguas en reposo, dejarlas un poco y tratar de manejar superozono en dosis más bajas antes, unas 24 horas antes de hacer la aplicación.
Me atrevería a decir que más o menos unos 300 centímetros por caneca de 200 litros y dejar reposar esa agua alrededor de unas 24 horas para después sí hacer la mezcla normal y no tener ningún problema con la alcalinidad del agua. Perfecto. El señor David, bienvenido. También tenía por ahí la mano levantada de hace ratico. Cuéntenos, señor David, desde dónde nos acompaña. Bienvenido. Sí, buenas noches. Le habla de Perú. Mi consulta es, en este caso yo cultivo el cultivo de holandao. Tengo problemas de alternaria y altagnosis. ¿Y a qué dosis lo puedo trabajar en leguminosas? Perdón, mi estimado David, ¿cultivo de qué me dijo? De holandao, alberja china. Ah, sí, sí. Podemos manejar dependiendo de la etapa en la que se encuentre el cultivo. Se puede manejar en qué dosis de 70 centímetros por bomba de 20 litros cuando la planta está pequeña, más o menos unos entre 10 a 15 días después de la germinación. Y ya podemos manejar de ahí en adelante dosis de 90 centímetros por bomba. Dependiendo, como les digo, el clima, si la etapa está muy lluviosa, podemos subir las dosis hasta más o menos 110 centímetros por bomba 20 litros y acortamos los tiempos de aplicación. Y cuando el clima vuelve y se nos regula o las enfermedades ya las controlamos, volvemos a bajar a 90 centímetros, que es la dosis base para la mayoría de los cultivos, las cuales nos han funcionado supremamente bien. Y la cantidad y el tiempo de aplicaciones ya van a ser de acuerdo al plan que se haya destinado para esa clase de cultivo. Totalmente de acuerdo. Y otra consulta más. ¿Se puede mezclar con productos, en este caso los trihormonales? Creería que no. Creería que no. Es indispensable que Super Ozono no lo apliquemos solo. No podemos decir que no hay que aplicar los trihormonales, sí se puede aplicarlos, pero con unos 3 a 4 días de diferencia después de la aplicación de Super Ozono. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que Super Ozono también nos bioestimula la planta a que genere mayores flores, a mayor crecimiento vegetativo, a mayor crecimiento de los frutos. Entonces, también nos serviría en parte como un trío hormonal. Ok, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, señor, que esté muy bien. Excelente. El señor Gustavo Arenas, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cuál es su pregunta? ¿Desde dónde nos acompaña? Muy buenas noches. De aquí quería preguntarle a ver si ya el producto está aquí en venta en Venezuela o cómo se hace para traerlo. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos ya distribución en Barinas. Desde Barinas realizamos envíos a todo el país. No te entendí exactamente dónde estabas. Se escuchó entrecortado. Estamos en Venezuela, en la colonia Tovar. Colonia Tovar. Claro que sí. ¿Qué cultivo manejas actualmente? Voy a empezar con lo que es la papa y el tomate. Vale, perfecto. Mira, si gusta nos puedes dejar tu número de teléfono en el chat y ya una de nuestras asesoras se comunica contigo para brindarte toda la información. Ok, perfecto. Muy buenas noches. Bienvenido. Vale, buenas noches. Gracias. ¿Tiene otra preguntita por acá? Que levante la manito. Listo, mira, David, yo tengo unas preguntitas que nos han dejado por ahí en un foro sobre el manejo para la papa y nos preguntaban si ya la papa tiene nematodos, ¿cómo se realizaría el manejo con ozono? James, pues, si ya la papa tiene nematos, las aplicaciones deberían ser dirigidas directamente al suelo. Yo creería que esas aplicaciones para nematodos hemos tenido un buen resultado con aplicaciones de 100 centímetros por bomba de 20 litros, dirigidas, como le digo, directamente al suelo y con diferencia de aplicación de 3 días una de la otra, haciendo más o menos entre 4 y 5 aplicaciones. Obviamente, teniendo en cuenta la incidencia,
primero que todo, de los nematodos, qué cantidad de incidencia tengamos en nematodos. Segundo, si es posible identificar la clase de nematodos que nos están afectando. Entonces, teniendo esas dos variables, podemos saber qué tanta cantidad vamos a aplicar, qué tantas vamos a utilizar y si solamente con superozono podemos hacer el manejo. Puedo decir que tuve la experiencia de trabajar con cultivo de tomate en cuestión de nematodos, en la cual tenía una afectación supremamente alta, muy alta, ya entre nudos muy marcados, con plantas prácticamente ya muriéndose pues por la afectación. Lo primero que realizamos fue la aplicación de superozono, la mandamos muy cargada, mandamos 2 litros por caneca de 200 litros y mandamos en el sistema de riego. Con esa primera aplicación que hicimos prácticamente nos llevamos el 80% de la afectación. Las siguientes aplicaciones las hicimos ya medio litro por caneca de 200 litros, la mandamos por el sistema de riego, hicimos 2 aplicaciones de litro y medio y tuvimos muy buenos resultados. La planta comenzó otra vez a tomar energía, a poder alimentarse mejor y la planta salió del trabajo. ¿Tuvimos pérdidas de plantas? Sí, tuvimos una gran pérdida de plantas porque el manejo que se venía haciendo no era el adecuado, pero logramos salvar más o menos alrededor de un 70% del cultivo y eso nos llevó a tener una buena producción y poder salvar, al menos en este caso, pudimos salvar la inversión del productor y tener un poco de rentabilidad. Obviamente, siempre vuelvo y lo repito, superozono lo ideal o cualquier clase de control que se realice es preventivo. Nos sale mucho más barato y vamos a tener menos pérdida de plantas por metro cuadrado. Perfecto. Listo, yo vi que el señor David había vuelto a levantar la mano. Cuéntenos, señor David, ¿tiene otra pregunta? Sí, mi pregunta es, en este caso en leguminosas, en cuestión de nemato, ¿cuánta es la dosis recomendable para aplicarlo? Y también lo puedo aplicar con, en este caso, con aminoácidos. La dosis para las leguminosas en el nematodos, como le digo, es dependiendo de la afectación que tengamos. Si es una afectación, comenzando la afectación, podemos manejar simplemente con los 90 centímetros por bomba. Si ya la afectación aumenta entre un 20, un 25%, manejamos 100 centímetros por bomba. Si la afectación se nos sube a eso, pues entonces tenemos que manejar un poquitico más, alrededor de 120 a 130 centímetros por bomba. Esas aplicaciones también van a ser la cantidad que vamos a realizar, la afectación que tengamos en el cultivo. Si la afectación es de baja a moderada, la de unas aplicaciones de unas altas cargas, pero si las afectaciones se nos suben de bajas a moderadas a ya graves, las aplicaciones se realizan seguidas, siquiera de 3 a 4 y con muy buena carga. Eso nos genera una limpieza totalmente de la raíz y nos estimula a la raíz a generar nuevos folículos absorbentes, los cuales nos ayudan a que la planta salga del estrés. En cuestión de la pregunta de que si lo podemos mandar con aminoácidos, no señor. Lo ideal es hacer la aplicación de superozono, realizar el tratamiento correspondiente al cultivo y a la afectación que tengamos. Luego de eso sí mandar los aminoácidos, ya sea por vía foliar o ya sea por vía radicular para poder darle ese plus de energía a la planta y que nos salga ese estrés, obviamente, lo más rápido posible y nos genere la rentabilidad que necesitamos. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias. Perfecto, mi estimado David, bienvenido. Bueno, ¿alguien más tiene otra preguntita por aquí? Que nos levante la mano, por favor. Es momento para resolverles todas sus preguntas. Yo tenía otra por aquí que me han dejado también en un forito de papa. Con respecto a la rotación de cultivos. Bueno, no lo entendí muy bien al agricultor, pero me dice que normalmente en el cultivo de papa se genera cierta rotación, pero si se empezara a usar el ozono
¿Cada cuánto tendríamos que hacer rotación de cultivo o se podría mantener el terreno sembrando el cultivo de papa? Mi estimado James, la rotación de cultivos es indispensable, así utilicemos el producto que estemos utilizando. ¿Por qué? Porque eso nos da un plus de regeneración de nuestro suelo. ¿Por qué? Porque ciertos cultivos extraen ciertos materiales que otros no lo hacen o no en las mismas cantidades. Entonces la rotación de cultivos es indispensable para eso, para tener un suelo diverso, para mermar la cantidad de plagas o enfermedades que nos ataquen, porque no todas las plagas o no todas las enfermedades nos atacan a los mismos cultivos. En cuestión de que si podemos seguir utilizando, con la utilización de superozonos, podemos seguir haciendo siembras largas de cualquier clase de cultivo, podríamos usarlas, pero tendríamos que mandar un ciclo de otro cultivo, sea el cual sea, sí predeterminado. Por ejemplo, podríamos utilizar superozono con siembra de papa 3 a 4 años seguidos y darle un descanso a los suelos, ya sea con otra clase de cultivo, ya sea por lo general los cultivadores de papas hacen su rotación con pastoreo, entonces, pero sí podemos darle un ciclo mucho más largo al suelo para poder seguir trabajando con el mismo cultivo. Listo, perfecto. El señor Néstor, bienvenido. ¿De dónde nos acompaña? ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, de Cundinamarca, Colombia. Pues mi pregunta es, pues yo manejo cultivos de tomate y gulupa y hay mucho ataque de tris en gulupa y ácaros. Y pues en tomate tenemos pues las moscas, los pasadores y una prohiplosis. En el momento pues no sé, me imagino que es como similar a la plaga del pasador de fruto. Sirve para estos productos, para estos problemas y qué cantidades. Gracias. Mi estimado Néstor, buenas noches. Para la probiposis en tomates nos serviría ya lo que es superinsectos. En sí, para probiposis no tendríamos un control deseado como usted lo necesitaría. Si como le digo, nos repelería esta avispa que es el adulto el encargado de dañarnos el fruto en primera instancia, pero cuestión preventiva. Si ya tenemos la afectación, y por lo general que cuando se muestran las afectaciones de probiposis son afectaciones demasiado altas, ya tendríamos que entrar a trabajar con un producto ya más especializado en cuestión de insectos. Si es preventivo, nos va a funcionar supremamente bien. Nos va a mandar la plaga lejos, entonces nos va a funcionar supremamente bien. Si ya tenemos afectación, lo ideal sería superinsectos en este punto. En cuestión del TRIPS, en la cuestión del TRIPS, si tenemos una alta incidencia, podemos manejarlo con alta aplicación de superozono, por encima de los 130 por bomba de 20 litros. Nos va a repeler la mayor cantidad, nos va a arrasar con huevecillos y larvas, y eso nos lleva a que el adulto por lo general muera por la cuestión del aceite, por la cuestión de la oxidación, y nos va a mermar esa cantidad de TRIPS y nos va a repeler la mayor cantidad. Pero pues también en ese caso sería indispensable utilizar superinsectos, que sería nuestro producto nuevo. Tener en cuenta que el TRIPS no solamente es el encargado, el TRIPS es un vector y nos transmite a las plantas unas clases de virus que son un poco dañinas para nuestras plantas. Entonces, superozono también nos corrige esos virus que nos transmite la cuestión del TRIPS y de una vez nos va a tener a raya esta plaga, que también es de alta incidencia en gulupa, pues nos daña la lámina foliar, nos tumba floración, nos achichana frutos, entonces nos va a servir en los dos frentes. Muchas gracias, muy amable. Pues también tengo un tema de chinche patón. En ese tema no sé si actúe para eso, pues me imagino que ya será super insectos como repelente. Gracias. Sí, señor. Sí, señor, ya sería super insecto, no solamente como repelente, sino como derribador de estos chinches patones. Por lo que ya superozono nos controla también y nos repelen más que todo insectos de cuerpo blando.
y chinche patón ya se nos sale de ese rango, pero sí sería excelente la aplicación para esa clase de plaga, super insectos, que nos sirve como de derribe y repelente. Ok, sí, porque el chinche patón ya es otra categoría, ya es pesos pesados. Gracias, muy Así Sí, amable. es. señor. Estamos, Néstor, si gustas, bueno, como ya sabes, el producto está diseñado para el control de hongos, virus y bacterias. Si deseas recibir más información, por favor, déjanos tu número de teléfono en el chat y ya una persona, una asesora aquí de los que está acompañándonos, te puede brindar y ampliar la información, si gustas. Sí, claro, ya inclusive me está escribiendo Stephanie. Entonces, pues sí me interesa aquí para Cundinamarca y aquí en el área, sobre todo FOME, que Cundinamarca tenemos una zona bastante productora de tomate, pimentón, bueno, todos los cultivos. Y pues por lo que he visto en el chat y en el grupo de WhatsApp, pues creo que aplica en la zona. Pues por eso me interesa pronto, pues, pues utilizarlo o tenerlo más a la mano para pues apoyar a algunos agricultores que no conocen el tema, pues poner como un cultivo piloto y pues que la gente vaya conociéndolo. Pues me interesaría este tema. Claro que sí, ahí nos ponemos de acuerdo. Nuestro distribuidor está en Chía, pero si quieres una subdistribución, lo podemos también hablar y llegar a un acuerdo. Ok, muy amable. Vale, bienvenido. Néstor, Señor y David, tener muy en cuenta que, que Super Ozono no solamente nos funciona para eso, también es un excelente bioestimulante, nos ayuda a mejorar el vigor de las plantas, a mermar estrés por cuestión hídricos o por cuestión excesos de calor, nos ayuda a que se alimente la planta mucho mejor, entonces es un complemento. Super Ozono no solamente nos ataca las enfermedades, sino que nos ayuda también a que la planta esté mucho más vital en cuestión de nutrición, entonces es un producto muy completo. Claro que sí. Pues para tema, yo manejo volupa de exportación, pues por lo que veo no tiene trazas ni nada. Me imagino que ese es muy similar, por decir algo, al peróxido de hidrógeno que yo he manejado, pues se volatiliza en poco tiempo, ¿no? Sí, señor, es correcto. Super Ozono está diseñado para cultivos exactamente de exportación, el cual no tiene ninguna clase de trazabilidad. El tiempo de aplicación a cosecha es prácticamente instantáneo. Entonces no tiene ningún problema por cuestión de trazabilidad en ninguno de sus componentes. Ok, qué bueno, pues eso también me encanta porque aporta también a la salud del consumidor del producto. Muy amable y estaremos en contacto. Sí, señor, para servirle. con gusto, mi estimado Néstor. El señor David volvió a levantar la mano. Cuéntenos qué otra preguntita tiene. Y ya Sí, vamos con el super ozono y el super insecto se puede mezclar juntos para la aplicación o no serían compatibles. no, Es, diría- eh, eh, Sí, es correcto, es correcto, esa sería la forma de aplicación, eso es lo mejor. Totalmente de acuerdo. ¿Y en Perú ya se encuentra el super insectos o todavía? Totalmente de acuerdo. Ya me indican la fecha entonces cuando ya llega a Perú. Muchas gracias, le agradezco. Perdón, eh, perdón, Pipe, yo ya estoy atendiendo al señor David hace días. Perfecto, dale, gracias.
Listo, señor Gustavo, volviste a levantar la mano. Cuéntanos, ¿cuál es la otra pregunta que tienes? Sí, amigo, en la cosecha de zanahoria y remolacha, ¿en qué me puede ayudar el superozono? Mi estimado Gustavo, en la cosecha de zanahoria, remolacha nos ayuda primero a controlar enfermedades radiculares, estimular que la planta se alimente mucho mejor del sustrato o en este caso de la solución nutritiva que le esté aplicando. Por lo general, lo que son estas clases de cultivos los afecta mucho los nematodos en cuestión de malformaciones, en cuestión de que se rajan los frutos y eso pierde, el cultivo en ese caso pierde valor comercial. Entonces, Superozono nos ayuda mucho a controlar esa clase de patologías del suelo y a tener cultivos totalmente sanos, que no tengamos deformaciones. En el caso de la remolacha, tengo entendido de que le afecta mucho la cuestión de la deficiencia de calcio y magnesio y esto nos lleva a que no se llegue, no crezca totalmente el bulbo o no raje ese bulbo. Entonces, con Superozono nos ayuda a que esos dos elementos que son tan difíciles de transportar para las plantas se nos transporten de la mejor manera y la fruta no sienta, no tenga esa patología. Otra preguntita. Usted sabe que aquí trabajamos mucho con potasio, ¿verdad? Y calcio. ¿Tendría que eliminar ya esas aplicaciones con el superozono o tendría que seguir aplicando calcio y potasio? No, señor, usted tiene que seguir sí o sí aplicando el calcio y el potasio. ¿Por qué? Vuelvo y explico. Superozono nos ayuda a que esos nutrientes sean más asimilables a la planta, se transporte más rápido dentro de la planta. Lo que hace Superozono, en este caso de la fertilización, es oxigenar la savia, la cual es la encargada de transportar todos los nutrientes que están en el suelo, que pasen por la raíz, pasen a los tallos y obviamente no lleguen a su etapa productiva. Superozono entra, oxigena esta savia y tiene la capacidad de mover mejor los nutrientes dentro de la planta. Eso no quiere decir que tengamos que quitarlos, eso quiere decir que el calcio y el potasio que vamos a estar aplicando realmente lo va a consumir la planta y va a tener mejor resultado en el momento de la cosecha. Producciones, pues el potasio y el calcio nos dan producciones más amplias, con mejor sabor, nos ayudan a la planta en el estrés hídrico, nos ayudan a la planta excesos de calor. Entonces, indispensable seguirlos aplicando, pero vamos a tener mejores resultados. Potasio más superozono, calcio más superozono, mejores resultados. Ok, perfecto. Don Muchas Gustavo, para gracias. complementarle algo ahí, nosotros tenemos evidencia ya en Costa Rica, en la zona de Zarcero, en cultivo de zanahoria. Tenemos la germinación acelerada, bueno, se utilizó superozono para hacer desinfección de suelo y la germinación que normalmente dura 11-12 días, se hizo en 8 o 9 días. Entonces, tuvo una aceleración importante en la germinación. Ok, ¿y cómo seguiría aplicando los productos? Por lo menos si he hecho superozono al primer día, ¿los demás productos los utilizaría cada cuántos días? Mi estimado Gustavo, eso va a depender del plan de fertilización que usted tenga. Dependiendo de ese plan de fertilización, sabemos en qué etapa vamos a mandar superozono. En este caso, por poner un ejemplo, aplicamos superozono el primer día, a los 3-4 días usted ya puede mandar su fertilización normalmente y no va a tener ningún problema. Ok, muchas gracias, estimado. Vale, perfecto. Yo creo que ya vamos terminando. Vamos con la última preguntita que tenemos en el chat. Espérame, por acá se la leo. Dice, buenas noches. ¿Cuántas aplicaciones sería recomendable para realizar por campaña para prevenir las enfermedades? Mi estimado James, eso es dependiendo, vuelvo y digo, dependiendo el cultivo, dependiendo las afectaciones que se nos muestren, dependiendo el clima que se nos muestre, no podemos dar unas ciertas aplicaciones para un cultivo que está bajo invernadero o bajo protegido a un cultivo que está a libre exposición. No, así podrán ser el mismo tomate o el mismo pimentón, pero siempre
Un cultivo protegido va a necesitar menos aplicaciones que un cultivo a libre exposición. Entonces, eso va a depender mucho. Cultivo, zona en la que estemos trabajando, clase de enfermedades que le ataquen al cultivo. Entonces, son factores que nos van diciendo, tenemos que hacer 5 aplicaciones, tenemos que hacer 10 aplicaciones, 20 aplicaciones durante toda la campaña. Entonces, ese sí es un dato que en sí no se lo podemos dar, porque hay muchos factores que nos van a alterar esa cantidad de aplicaciones por cultivo. Súper. Sí, es correcto, es correcto. Eso depende de varios factores. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, yo les quería invitar. Tenemos aquí, pues, a parte del equipo en esta reunión. Y está por aquí Alexandra, que ya nos va a compartir algunas palabras sobre su experiencia y sobre el apoyo que nos puede brindar en la empresa. Entonces, Alexandra, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, buenas noches. Bien, gracias por preguntar. Espero se encuentren súper bien. Bueno, sí, me presento. Soy asesora comercial de Super Ozono. Me llamo Alexandra Rodríguez. Estoy en casi todos los grupos. Por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estoy a toda su disposición. La verdad, Super Ozono ha sido una experiencia muy, muy bonita. No se lo digo como asesora, sino como persona, como ser humano. No solo por el producto, que realmente es una maravilla, sino por el equipo de trabajo, la empresa, todo. Realmente yo los invito a que ustedes mismos lo prueben y van a ver, ve, Alexandra tenía razón con lo que decía. Vale, Alexandra, muchísimas gracias. Listo, bueno, por acá tenemos otra preguntita en el chat, espera, se las leo. Dice, buenas noches, ¿Super Ozono nos ayuda en control de virus de mancha anular en el cultivo de papaya o solo es preventivo? Sí nos ayuda en buena manera en cuestión de la mancha anular. Ya lo estamos trabajando en este cultivo en papaya exactamente para esa enfermedad y hemos tenido un muy buen resultado de aplicaciones. Hemos notado cambios alrededor de unos 3 días después de la primera aplicación. Ya notamos los cambios y unos cambios muy satisfactorios. Ya también estamos generando la charla y el protocolo para ese cultivo, pero muy bien. Sí nos sirve como curativo y también nos sirve como preventivo. Obviamente, la cantidad para curativo en cuestión de mililitros por bomba aumenta un poquito, y las cantidades de aplicaciones seguidas en cuestión de días también nos aumenta, son un poco más cortas, pero es solamente mientras controlamos la enfermedad. Después ya se hace el protocolo normalmente 90 centímetros por bomba y las aplicaciones cada 8, cada 10 días, dependiendo la zona y dependiendo pues el protocolo que se lleve a cabo. Ok, listo, Elizabeth, no sé si tengas algo para comentar. Peter, para antes de despedirnos. Está por ahí la señora Alba. Bienvenida, señora Alba. Vale, excelente, listo. Entonces yo creo que no siendo más, les agradecemos a David por la información, muy de mucho valor. Es realmente muy importante tener este tipo de charlas. Al equipo por estar aquí, a las personas que sacaron el tiempo para esta información. Y les agradecemos mucho y bendiciones. Buenas noches para todos. Nos vemos en la siguiente charla, el siguiente domingo. Por aquí muy contentos. Hoy tuvimos el de... Dime. No las vi por aquí, no las veo. Si está Giovanna, bienvenida. Por favor, cuéntanos.
Mi nombre es Giovanna, soy asesora de Superozono en Latinoamérica y bueno, bastante contenta y satisfecha con todo el equipo, con lo que implica Superozono como tal, porque es un aporte positivo al mundo, para el mundo agrícola y para nosotros como consumidores finales, porque a la final estamos y vamos a consumir de frutas, verduras, pues más saludables. Entonces, era eso, y estoy en total disposición para cualquier duda, cualquier información que necesiten. Hasta luego. Excelente, Giovanna, muchísimas gracias. Juan también está por aquí, conectado. Juan, bienvenido, cuéntanos. No lo veo en el chat, en los conectados. Bueno, creo que no. Bueno, muchachos, como les dije anteriormente, entonces, muchísimas gracias por sacar su tiempo, por estar conectados con nosotros, con la familia Superozono. Y nos vemos en 8 días. Bendiciones para todos, que tengan una excelente noche, bueno, para los que estamos en Colombia, que terminen de tener un excelente puente. Y a los que no, nos vemos mañana, juiciositos, a trabajar, a laborar. David, muchísimas Muchas gracias. gracias, hasta luego. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy buenas noches, hasta luego, feliz noche para todos. Y muchas gracias por las personas que nos acompañaron.